Bueno, bendiciones, saludos para todos. Esta enseñanza que voy a iniciar hoy, que voy a continuar Dios mediante el lunes, la segunda parte, porque hoy nos tomaría muchísimo tiempo, lo hago con una profunda preocupación, y es que estoy notando que hay mucha ceguera espiritual en este tiempo por falta de conocimiento en la palabra. Y esto ha llevado entonces a desviaciones, a opiniones, a conceptos totalmente erróneos y aún acusaciones que pueden traer problemas directamente con Dios, porque estaremos tocando diseño, estaremos tocando la niña de sus ojos. Entonces esto para mí es muy importante que usted lo entienda, para que no vayas a caer en un error. No te adelantes a un proyecto divino que ya se está gestando, que ya comenzamos a verlo con nuestros propios ojos, pero algunos se están metiendo a dar opiniones y conceptos totalmente equivocados porque no han entendido exactamente la palabra, porque han manejado más bien tradiciones de hombres y conceptos de malas interpretaciones bíblicas, y por lo tanto se están lanzando al vacío. Entonces esto yo lo hago con mucha preocupación, con el anhelo de que esta enseñanza se haga viral, no porque quiero ser famoso, sino porque quiero que quede establecida la palabra y no caigan muchos en el error. Mucho pueblo de Dios en este tiempo, que en sus opiniones, en sus escritos, en las redes sociales, me llevan a entender que no han entendido un diseño y un plan divino. Entonces bendigo a los que se están conectando y bendigo a los que van a ver esto posteriormente. No olviden el lunes, Dios mediante, en las horas de la mañana aquí en California, estaré dando la segunda parte de este tema. Escúchenme bien, voy a poner un ejemplo que lo he llamado los dos rieles. Los dos rieles del propósito divino, que a lo largo de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, comienzan a correr, porque uno de ellos era un misterio, pero que ahora en el Nuevo Pacto aparece y comienzan a correr paralelamente, comienzan a correr juntos. Uno de ellos, un día de estos, va a desaparecer y este otro va a continuar en la tierra, y luego va a descender y ambos rieles se van a convertir en uno solo. Y usted esa profecía la encuentra en la Biblia, en la profecía de las dos varas, que en la mano de Dios se hacen una sola vara. Eso no lo ha entendido mucho pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Que quieren tomar esta y usurpar lo que le corresponde a la otra, o sea, quieren borrar este riel y se descarrilan teológicamente porque no lo han entendido. Pero podemos observar en la Escritura claramente cómo la iglesia y el pueblo de Israel avanzan con dos rieles paralelos en el gran tren del propósito eterno de Dios. Ambos forman parte del diseño divino, pero no ocupan la misma posición. Ni tampoco, por mucho que usted insista, cumplen el mismo rol, porque estos tenían un propósito que no lo entendieron y le fue pasado a este otro y creó la existencia de este otro riel. Pero el hecho de que esto no lo hayan entendido y se haya traspasado de aquí a acá, no implica
que Dios se haya olvidado de estos. Y hay que tener mucho cuidado con esa soberbia con la que yo estoy viendo que muchos están escribiendo por ignorancia. Entonces, Israel, ojo con lo que voy a decir, que esto es una ofensa para muchos, es el pueblo escogido desde Abraham para revelar al único Dios y preparar el camino del Mesías. La iglesia, por otro lado, es un cuerpo redimido de Cristo, nacido del cumplimiento de la promesa y compuesto por creyentes de toda tribu, lengua y nación, incluyendo judíos. Sin embargo, existe una confusión creciente en ciertos sectores de lo que se conoce como el cristianismo, pero no la iglesia verdadera. Cristianismo contemporáneo, y algunos han comenzado a intentar fusionar la identidad de la iglesia con lo que le pertenece a los judíos. Y a esto ha inventado una nueva cosa, que es un fenómeno que se conoce como el judaizar, buscando prácticas, fiestas y elementos del antiguo pacto, como si en ellas hubiera más santidad o revelación que Cristo mismo. O sea, cuando los de aquí se pasan allá y comienzan a judaizar, que es precisamente lo que describe el apóstol Pablo a los Gálatas, note usted que en la carta a los Gálatas no se habla de la venida del Señor. No se menciona. ¿Por qué? Porque una iglesia que quiere judaizar, ¿para qué se le va a hablar de que Cristo viene? Entonces no podemos cruzarnos las líneas. Muy importante. ¿Por qué? Porque se haría una distorsión peligrosa. Escúcheme. Los judíos pueden y deben entenderse que estos sí pueden pasarse acá si tienen la revelación de Jesucristo, pero los de aquí no deben pasarse allá. Muy importante, Pablo lo explicó en Romanos capítulo 11, que ellos, por las promesas que se le dieron a Abraham, son el olivo, y nosotros hemos sido injertados en ese olivo, y por lo tanto aceptamos el Antiguo Testamento y todo lo que aparece allí, especialmente las promesas a Abraham, lo que es el reino davídico. Todo eso en Cristo nos ha sido dado, porque a través de ellos vinieron las promesas. Pero eso no indica que vivimos bajo las sombras del antiguo pacto, porque fueron ya cumplidas en el Mesías. Como dice Hebreos 10:1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, Cristo no vino a hacer una mezcla entre judaísmo y cristianismo, sino a cumplir la ley, Mateo 5:17, y establecer un nuevo pacto en su sangre, Lucas 22:20, que nos hace partícipes de una mejor esperanza, Hebreos 7:19, y de promesas superiores, Hebreos 8:6. Entonces, el regreso a prácticas del judaísmo como un intento de purificar la fe, eso quizá para gente evangélica, pero no para gente de reino, que guardan días, fiestas, dietas o rituales, la kipá, el manto y todo eso. Y he visto púlpitos donde ponen hasta el manto ahí con la estrella de David. Todas esas cosas son señales de inmadurez, de desconexión con la revelación progresiva que termina en Cristo.
Pablo lo advirtió en Gálatas 4 del 9 al 10. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, este pasaje no es contra el pueblo judío ni contra sus raíces, sino a favor del diseño original de Dios, que en Cristo tanto judíos y gentiles llegarían a ser un solo pueblo. Efesios 2 del 4 al 16. Pero no a través del judaísmo, sino a través de la cruz. Entonces, la iglesia no es una expansión o extensión del judaísmo, es una nueva creación, es una nueva raza. Segunda de Corintios 5:17, nacida del Espíritu, sostenida por la gracia y gobernada por el reino de Dios. Entender esta diferencia nos va a proteger de la trampa del sincretismo religioso y nos afirmará en la verdadera identidad como hijos del reino. Ahora, ¿qué sucede? Que muchos de esta línea han querido borrar por completo del mapa a otra línea en la cual Dios tiene su corazón y su mirada. Que estén en un paréntesis ahora y que en ese paréntesis sean pecadores, mucho sodomismo y historias de acciones violentas y todo lo demás. Eso no los priva de que Dios tenga un plan, así como tú y yo teníamos una vida de pecado y de maldad, pero ya Dios nos tenía en la mira y por su misericordia nos alcanzó para hacernos parte de su iglesia. Dios también los va a purificar a ellos por fuego. Escuche esto que les voy a decir como revelación. La iglesia de Jesucristo primero tuvo un encuentro con la sangre, con el Calvario, y después con Pentecostés, con el fuego del Espíritu Santo. Estos en la gran tribulación van a tener una experiencia con el fuego purificador de gran tribulación, pero al final mirarán al que traspasaron. Eso que mirarán al que traspasaron no es solo sus heridas, sino que serán redimidos por el poder de su sangre. A nosotros nos ocurrió al contrario, primero sangre y después el fuego del Espíritu. Ellos tendrán el fuego de la ira de Dios, de la persecución, para ser purgados de tanto pecado que han cometido, para que luego vean al que traspasaron y reciban el beneficio de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. Ojo con lo que voy a decir. Y hay una lucha en este momento entre la iglesia apóstata y la iglesia apostólica. Son dos iglesias. Por eso la iglesia apostólica depende del libro de los Hechos, pero la iglesia apóstata está reflejada en el libro de Judas. Por eso Judas aparece antes de el libro de Revelación, donde viene una purga. La iglesia apóstata se quedará aquí. Y algunos de ellos le van a abrir el corazón al Señor en los tiempos donde Dios tendrá un trato con Israel de una purga bastante dolorosa. Pero la iglesia de Filadelfia, la que tiene el libro de los apóstoles, no el libro de los apóstatas, esa tiene promesa de irse. Entonces, uno de los errores doctrinales más peligrosos en la teoría de esos de Filadelfia, cristianos y no de reino, ha sido la doctrina del reemplazo, la cual enseña que la iglesia ha sustituido por completo a Israel en el plan de Dios y que todas las promesas hechas a Israel
ahora solo aplican a la iglesia. En lugar de contemplar lo que sí aplica a la iglesia y no lo viven, porque por estos mismos que practican la doctrina del reemplazo no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en los dones del Espíritu, no creen que hay sanidades, no creen que hay milagros, no creen en el ministerio quíntuple, pero sí creen que todo lo que le pertenece a Israel, la iglesia lo usurpó. ¿Sí ven lo peligroso de lo que les estoy diciendo? Entonces, esta doctrina enseña que por completo todo lo que le pertenece a Israel ahora le pertenece a la iglesia. Y esta misma doctrina niega el futuro profético de Israel y desacredita el carácter irrevocable de las promesas de Dios. No es coincidencia que los principales promotores del reemplazo sean, en su mayoría, teólogos calvinistas y cesacionistas. Porque si alguien le ha hecho daño a la verdadera iglesia de Jesucristo, es Agustín de Hipona y Calvino. Calvino tiene sangre en sus manos, porque persiguió y mató y consintió la muerte de hombres que practicaban la sana doctrina. Estas corrientes influenciadas por una supuesta teología de reforma que prioriza la racionalidad y la sistematización, han tendido a espiritualizar o alegorizar las escrituras proféticas, especialmente aquellas relacionadas con el pueblo judío y los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué el calvinismo y el cesacionismo adoptan esta visión? Bueno, porque su énfasis es lo que ellos llaman el Dios soberano sobre la progresión del reino. O sea, el Dios soberano hasta estableció quién se salva y quién no se salva. Están ya predestinados los que han de ser salvos y los que no. Así es que no hay gracia, no hay misericordia, no hay amor, sencillamente la soberanía de Dios tajante. Y por eso también tienen que cortarle la cabeza a Israel. No entienden la progresión del reino, no entienden que Dios lleva una secuencia, la borran de la escritura. Y al sostener que todo ha sido preordenado en forma rígida, ignoran el desarrollo del plan de Dios con las naciones, especialmente lo que tiene que ver con el papel escatológico de Israel, según Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Ven a la iglesia como el clímax absoluto del plan de redención, sin reconocer que aún Dios tiene un trato específico y profético con el Israel nacional. Su negación de los dones espirituales y del mover actual del Espíritu. Por eso yo no entiendo a alguien que ha recibido el Espíritu Santo, alguien que dice ser pentecostal, caiga en las trampas de los calvinistas, caiga en la trampa de los cesacionistas y estén también vociferando en las redes sociales. ¿Cómo te vas a comparar tú con alguien que no tiene el mover del Espíritu, que es el que guía toda verdad? Al ser cesacionistas no entienden el mover profético del Espíritu en los tiempos postreros, que incluye la restauración de Israel como nación, Ezequiel 36 al 37. Escúcheme, amados, esa profecía de los huesos secos la podemos aplicar, pero no interpretar a la iglesia. Porque esos huesos secos, váyase usted al YouTube y busque cuando salieron de los campos de concentración los judíos. No era otra cosa más que huesos secos, huesos uniformados.
Y de ahí Dios sopló sobre ellos, los convirtió en un gran ejército, en gran manera poderoso, como el que ustedes lo pueden ver. Porque Dios tenía un plan con ellos. Eso hasta la fecha del nacimiento de esa nación es profético. Y no tengo tiempo para explicarles ahora, pero es decir, si se cumplió la parte de los huesos secos para de esos convertirlos en una gran nación, también se va a cumplir Zacarías 12:10, donde un día los ojos de ellos se van a abrir y van a reconocer al Mesías. Entonces, estos cesacionistas no disciernen las señales del tiempo del fin, ni ven el regreso de Israel a su tierra como una señal profética del reloj de Dios. Su postura histórica, influenciada por la iglesia institucionalizada, hace que muchos de estos sistemas teológicos surgieron en contextos en los que la iglesia estaba fusionada con el poder político imperial, como es el caso de la Reforma en Europa. Y esto los llevó al ver al Israel espiritual como sinónimo de cristiandad, despreciando al Israel físico. Es decir, no les conviene la existencia de un Israel físico. Entonces lo tratan de eliminar. Entonces la iglesia de la Odisea, que tienen a Jesús afuera y se han enriquecido porque manejan riquezas impresionantes toda esta gente, aparece descrita en Revelación capítulo 3 del 14 al 22, que representa una iglesia tibia, rica en conocimientos y bienes materiales, pero pobre en revelación, pobre en intimidad y en discernimiento espiritual. Esta es la figura profética de las iglesias que han caído en el intelectualismo frío y que han perdido la sensibilidad al mover del Espíritu de Dios. Muchos calvinistas, cesacionistas encajan en este perfil, pues se glorían en su sistema doctrinal, pero desprecian las promesas vivas, la manifestación profética y la obra continua del Espíritu. Jesús le dice a la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Revelación 3:17. O sea, una iglesia que no ve a Israel en el plan profético de Dios está en efecto ciega espiritualmente. Cambio Filadelfia, que es la iglesia fiel, la iglesia del amor filial, es la que discierne el reloj de Dios. Porque el contraste de la iglesia la iglesia de Filadelfia, en contraste que aparece en Revelación capítulo 3 del 7 al 13, léalo para que te goces y te identifiques con esa iglesia. Es la iglesia que tiene poca fuerza, que todo lo que hacemos para el reino lo tenemos que luchar. Si tuviéramos las riquezas de la Odisea, ay Dios mío, qué tanto no haríamos para el reino. Pero en el reino de Dios, la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza económica, pero ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor. A ella se le promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Revelación 3:10. O sea, los que caminan en el espíritu de Filadelfia no solo creen en el arrebatamiento, sino que reconocen que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, sino que lo ha preservado y lo restaurará
como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 y versículo 16, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob. Oiga esa expresión, de Jacob, la impiedad. No se les olvide esa palabra que usa Pablo deliberadamente, de Jacob, la impiedad. No de Abraham, sino de Jacob. Y eso se los voy a explicar en un momento porque es clave en lo que estoy hablando. En Zacarías 2:10, Dios confirma lo que Pablo dijo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Está hablando de un lugar físico. ¿Cuántos de ustedes viven en Jerusalén? No dijo los que viven en Mazatlán, ni en Los Ángeles, ni tampoco en Medellín, Antioquia. Está hablando y los moradores de Jerusalén. Derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea, van a tener un encuentro con la sangre. ¿Por qué? Porque Dios los va a visitar con gracia, porque ya el mismo Jesús lo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Está hablando de ellos. Dios les va a derramar gracia, va a detener esa gran tribulación. Y va a hacer que oren. Toda esa gente que usted los ve levantando banderas gays y adelantando agendas anticristo, porque ellos le van a dar el lugar al anticristo, eso está claro. Pero un momento se le va a abrir los ojos y van a decir, hey, este no es nuestro verdadero Mesías, este es un engañador. Y el anticristo se les va a voltear y los va a perseguir. Pero en ese tiempo, cuando huyan a Petra, allá se les va a derramar espíritu de oración. Y van a decir, si este no es el verdadero Mesías, ¿cuál es? Y ahí van a entender Isaías 53. Y entonces cuando lo entienden y clamen, el verdadero Mesías se les va a aparecer. Cuando vean las marcas en sus manos, que aquí comienza la mano, y en su costado y en sus pies, y brote sangre de misericordia, van a reconocer a su Mesías. El Mesías que ellos van a recibir primero, que es el anticristo, que viene siendo realmente el Mesías de los islámicos, y los que están esperando, los socialistas también, no tiene marcas en las manos ni en los pies y viene en su propio nombre. Pero ese es otro tema y no me quiero desviar. Entonces, las iglesias reformadas utilizan la misma hermenéutica escatológica que la Iglesia Católica Romana. La misma. Así que la esencia de la escatología reformada refleja la escatología romana, católica romana. ¿Han oído ustedes que los católicos romanos, cuando hablan de los judíos, dicen son los que mataron a Cristo? ¿Han oído eso? Y por esa razón los han perseguido. Durante los tiempos de la Inquisición mataron a cientos de judíos y luego esa misma escatología fue la que adoptó Hitler y mató 6 millones. Y que es la que está levantando ahora precisamente el mismo sistema a través de estos predicadores ignorantes, supuestamente reformados, que está levantando un ambiente de persecución que ya la Biblia lo profetiza, que en estos postreros días serían perseguidos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta doctrina supuestamente reformada y calvinista? La misma doctrina católica, particularmente en el amilenialismo, que es el que dice que no hay milenio, cuando es algo establecido claramente en la palabra enseña que hay milenio. Pero los amilenianistas dicen que ya estamos viviendo el milenio. Ah, sí, ya Cristo está reinando aquí físicamente, ¿cierto? Hay paz por todas partes. El león y el cordero comen juntos.
¿cierto? La serpiente no le hace daño a un niño, no muerde ni envenena. ¿Ah? Eso va a suceder, que las espadas se convertirán en asadones, eso es en el milenio. No habrá ninguna sola guerra, porque Cristo va a estar presente físicamente aquí. Pero no, ellos dicen, no, ya estamos en el milenio. Y estos mismos señores que no creen en el mover del Espíritu Santo, que no creen en los dones del Espíritu ni en los ministerios, que dicen que ya estamos en el milenio, que es la interpretación católica, también creen en la doctrina del reemplazo, que también es una doctrina católica. Y alegorizan toda la palabra profética y no creen que la palabra profética es algo que no es una alegoría, es una realidad, es una verdad, que se tiene que interpretar textualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas doctrinas que vienen siendo hijas realmente de la gran ramera? Que no se van a ir en el arrebatamiento porque no lo creen. ¿Ah? Y eso me decía un señor que discutía conmigo, un pastor en cierta ocasión. Es que no hay tal cosa como arrebatamiento, eso es una mentira, eso viene de Derby, que no sé qué tanto. Cuando hay pruebas de que los padres apostólicos creían, y el mismo apóstol Pablo lo declara en 2 de Tesalonicenses, y eso es, y también lo que les acabo de decir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que habrá de venir sobre los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. Hay una palabra para los moradores de la tierra y otra para los moradores del reino. Pero como no entienden eso, entonces esa doctrina enseña que no hay un milenio literal. Tanto la Iglesia católica como la Iglesia reformada rechazan un reinado literal de 1000 años de Cristo en la tierra porque no les conviene, porque quiere que sean hombres los que estén sentados en el trono de Roma y no les conviene a uno que va a estar sentado en el trono en Jerusalén. Es por conveniencia, pero en Apocalipsis capítulo 20 se habla del milenio. Léalo. Espiritualizan el milenio como que Cristo está reinando desde el cielo ahora a través de la iglesia. Pero dice Apocalipsis 26, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso del milenio no es un invento nuestro, es bíblico, porque la lectura literal apunta a un reino futuro en la tierra, no un reino espiritual ahorita presente. ¿Sí me explico? Entonces no es el reino de Dios, es el reino de ellos. Nosotros creemos en el reino de Dios. Muy bien. Esta falsa doctrina enseña también que Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Y ambas tradiciones enseñan que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan redentor de Dios, una perspectiva conocida como supersesionismo. Estoy utilizando esas palabras teológicas, pero no se preocupen. Voy a tratar de ser lo más claro, pero también tengo que ser técnico. Entonces, no entienden Romanos 11:29, que cuando está hablando de Israel, cuando Pablo está defendiendo que Dios tiene su mirada en Israel, dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y muchos predicadores han tomado esta escritura para decir mi don y mi llamamiento es irrevocable, especialmente cuando han caído en pecado. Entonces se apoderan de ese versículo. Ese versículo es para Israel. Dios está diciendo a través del apóstol Pablo que los dones y el llamamiento que Dios le hizo a esa nación es irrevocable, a pesar de que ahora
estén alejados de Él y de sus promesas. Pablo se esfuerza por afirmar el papel continuo de Dios con Israel en su plan. Léase Romanos 11 del 1 al 2 y del 25 al 26. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la profecía? La alegorizan. Ambos sistemas espiritualizan las profecías incumplidas, especialmente las relacionadas con el futuro de Israel, el templo y el reino. La iglesia apostólica del primer siglo, bajo la presión de la persecución romana e influenciada por la interpretación alegórica alejandrina como Orígenes, se alejó de una lectura literal de la profecía del Antiguo Testamento y la Iglesia Católica la codificó. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reforma? La Reforma corrigió la soteriología, o sea, que es la doctrina de la salvación por gracia. Rescató solamente lo que era la salvación, pero la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, quedó igual con ellos. Enseñan la misma cosa que la Iglesia Católica. Rescataron la salvación por gracia, pero nunca reformaron la escatología, o sea, el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, reformadores como Calvino y Lutero mantuvieron las perspectivas angustianas católicas sobre la profecía. Agustinianas, que es un hombre que le hizo mucho daño con sus escritos a la iglesia, muchísimo daño, y que constantemente uno tiene que revisar, ¿esto es doctrina del apóstol Pablo, Pedro, de Jesús, o es de Agustín? ¿Esto viene de Calvino o es verdadera palabra de Dios? Es un análisis que yo he hecho y he purificado cuando descubro cualquier tipo de vertiente como esa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una negación de un futuro para la nación de Israel. Y ambas facciones rechazan la idea de que Dios restaurará la nación de Israel en cumplimiento con los pactos que Dios le hizo a los padres en el Antiguo Testamento, y que a pesar de pasajes claros en la Biblia, los eliminan y los borran, nunca los mencionan o sencillamente lo alegorizan. Por ejemplo, Deuteronomios 33, os reuniré de entre todas las naciones y os traeré de vuelta a tu tierra. Esa es una profecía que se cumplió en el año 48. Escúcheme, ninguna nación, ningún pueblo ha resistido 2000 años fuera de su centro de tierra. Mientras una nación tenga su tierra, conserva su cultura, conserva sus tradiciones y aún su religión. Pero cuando un pueblo es sacado de su tierra y diseminado por las naciones, pierde su identidad. Solo hay un pueblo que por 2000 años no perdió su identidad. No perdió, porque Dios dijo, un día los voy a traer desde las naciones y los traeré de vuelta a su tierra. Y me llamó tanto la atención algo que vi, y es de que muchos iraníes ahora están saliendo en caravana a las fronteras alrededor. Pero vi que están utilizando la isla de Creta, miles de judíos, para regresar a Israel. Filas para regresar. Aquellos están en caravana saliendo y los otros están regresando. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 33 se tiene que cumplir. No están saliendo, están regresando. Ay, Señor. Mire lo que dice Oseas 3:5. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor en los últimos días. ¿Cuándo lo van a buscar?
en los últimos días. ¿Y en qué tiempo estamos viviendo? Iglesia de Jesucristo que me está oyendo. Volverán. Primero tienen que volver y después van a buscar. No espere usted que busquen ahora. Primero tienen que volver. Y cuando vuelvan lo van a buscar porque se van a ver tan apretados por esas bombas que están cayendo ahora en Tel Aviv y en todas esas otras ciudades. Será algo poco a lo que van a vivir durante la gran tribulación. Pero ahí van a clamar y la gracia de Dios los va a visitar. Mire usted, es más, les voy a decir por adelantado, que es algo que iba a decir el lunes, pero les voy a decir esto por adelantado. Que hay profecías para la iglesia que no se pueden cumplir si primero no se cumplieran las profecías para Israel. Con eso les digo todo. Una resurrección y juicios generales. La escatología católica y reformada enseña una resurrección y un juicio únicos y unificados al final de los tiempos, a diferencia de la distinción de las dispensaciones. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo enseña, número 1, el rapto de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Llámelo usted rapto, llámelo usted arrebatamiento, como usted lo llame, esto se va. Luego viene 2 de Corintios 5:10, el juicio del tribunal de Cristo, que se llama el bema de Cristo, donde se van a otorgar galardones de acuerdo a las obras. Luego viene el juicio de las ovejas y las cabras, Mateo 25, 31 al 46. ¿Y sabe usted qué es lo que va a hacer la diferencia entre las ovejas y las cabras? Cómo las naciones hayan tratado a Israel. Porque cada nación que en la ONU vota contra Israel es una cabra. Y tú tienes que orar y decir, Señor, que mi nación no sea una cabra porque trae juicios. Por ejemplo, cuando se fue a formar la nación de Israel en el año de 1948, poquitas naciones votaron en contra y una de ellas fue Colombia. Colombia votó en contra del nacimiento de la nación de Israel y desde el año 48 vino un sistema de guerrilla impresionante en esa nación que la desangró, hasta que se levantaron hombres de Dios que descubrieron ese mal y lo conectaron y pidieron perdón a Dios, porque Colombia se había convertido en una nación cabra, y oraron y rogaron a Dios por la nación, y Dios perdonó. Ahora llegó un nuevo gobierno que ha querido convertir a Colombia en cabra. ¿Y qué sucede? Otra vez se levantó la guerrilla en Colombia. Ojo con lo que acabo de soltar. Entonces, eso de las cabras y las ovejas aparece en Mateo 25, del 31 al 46. Y luego viene el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde Dios va a juzgar muertos, sean grandes o sean pequeños. Bueno. Entonces, la reforma se detuvo en la puerta de la iglesia, pero no entró. La reforma de la justificación, pero dejó la profecía todavía en las manos de Roma y los ojos no se abrieron. Nosotros sí entramos porque creemos en la salvación por gracia, pero creemos en el plan escatológico de los últimos tiempos. El doctor Tammy Ice dijo en cierta ocasión, los reformadores nos devolvieron el evangelio, pero conservaron la escatología de Roma. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que hoy más que nunca se hace necesario discernir cuál es la iglesia que realmente agrada al Señor. Eres parte de la iglesia de Filadelfia que honra al Espíritu Santo, ama a Israel, espera el arrebatamiento y camina en la revelación continua de los tiempos proféticos,
o eres parte de la iglesia de la Odisea, en cambio, que ha sustituido la intimidad con Dios por sistemas teológicos cerrados, ha rechazado la obra del Espíritu, los moveres del Espíritu, los dones del Espíritu, y han caído en el error de la doctrina del reemplazo. Es tiempo de que te definas. No podemos seguir enseñando que Israel ha sido desechado cuando Dios ha prometido que un día los va a restaurar. Y no podemos negar el mover del Espíritu Santo cuando fue derramado para guiarnos a toda verdad. La iglesia que será arrebatada es la iglesia que honra tanto al Mesías como al pueblo a través del cual él vino. Porque si hablamos de que si Israel está en la agenda de Dios y en el propósito de Dios, sí, porque de ellos eran las promesas, de ellos era el reino y a través de ellos nos vino el Mesías. Y la Biblia, solo a excepción de algunos pocos, fue escrita por gente de ese pueblo. No estoy diciendo que vamos a judaizar. Nosotros tenemos nuestro propio riel en el cual tenemos que correr, porque este sube, el otro se va a quedar aquí. Entonces me decía este señor, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Le dije, sí, claro, la suya porque eres de la Odisea, la mía que es Filadelfia se va. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta y voy aterrizando para seguir con esto el lunes. Es la gran pregunta que muchos están haciendo en este tiempo. ¿Es el Israel moderno el pueblo de Dios? ¿Es Netanyahu parte del pueblo de Dios y su equipo? ¿Son esos de gorrita el pueblo de Dios? ¿Qué dices tú? Porque, amados, criminalizan tanto a esa nación que no voltean a ver lo que están haciendo los señores extremistas musulmanes. Eso sí no lo ven. Cuando hablan, por ejemplo, que Israel está ahora atacando a Irán, nunca mencionan lo que sucedió el 7 de octubre, que para ellos es tan igual o peor que la misma persecución de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo no quiero meterme en esos asuntos, quiero meterme en la palabra. Y cuando yo recibo esta pregunta, ¿es el Israel moderno el pueblo de Dios? La respuesta corta es sí, pero hay que hacer aclaraciones importantes. Hello. Individuos como individuos cometen pecados y atrocidades y todo eso. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo. Pero los ha desechado Dios. Mire lo que dice Romanos 11, 28 al 29. Así que en cuanto al evangelio, o sea, el mensaje del reino, el mensaje de Cristo, son enemigos, dice Pablo, por causa de vosotros, no es por causa de ellos. La iglesia está hecha para provocarlos a celos, para que en nuestra búsqueda y en nuestra vida y en lo que manifestamos de Dios, ellos mismos nos miren y digan, wow, hay algo en esa gente. Entonces, Pablo dice, mire, en cuanto al evangelio, ¿cuál evangelio? El del reino, en lo que Cristo hizo, son enemigos, pero no por causa de ellos, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí ves tú? En elección, lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, aún por la conducta de ellos, esto te va a sorprender. Por eso te digo, el trato de Dios con ellos no lo puedes tú comparar con el trato que Dios tiene con la iglesia.
porque es incomprensible para nosotros muchas cosas y no caben en nuestro estudio teológico, porque Dios tiene una agenda con ellos. Entonces vuelvo y lo repito, porque esto es clave. Así que en cuanto al evangelio, pues son enemigos, están descalificados. Claro, usted no se sorprenda que usted va allá a Israel y habla de Jesús y te escupan. Ay, mírenlo, sino que son el pueblo escogido. Pero tú tienes que entender, me escupen no por causa de ellos, sino por causa mía, porque Dios me quiso incluir en su plan. Si ellos tuvieran los ojos abiertos, tú y yo no seríamos salvos. Si todos ellos comprendieran lo que tú y yo sabemos del evangelio del reino, entonces se voltearían los papeles, pero Dios por causa tuya y mía. Si tú vas allá y te miran mal, te escupen o te empujan o lo que sea, o vas allá y ves la bandera gay y todo eso, es por causa tuya, no por causa de ellos. Pero viene una purga. La gran tribulación es por ellos, no por nosotros. Aleluya. Entonces, Pablo deja claro que Israel, aunque en este momento está en incredulidad y son enemigos del evangelio, Dios los sigue amando, pero por la elección, porque Dios cumple con su palabra. Y esto a mí me debe reflejar la fidelidad de Dios en sus pactos. O sea, no te enojes con ellos por su conducta, alaba a Dios porque Él es fiel. Me estoy explicando, amados. Dios, aunque son enemigos del evangelio, los ama, no por ellos, sino por Abraham, por Isaac y por Jacob. Usted sabe que muchas veces Dios los ha librado porque han reclamado las promesas. Acuérdate de lo que le prometiste a nuestros padres y Dios los ha librado, y eso usted lo encuentra aún también en el Antiguo Testamento. Se apartaban de Dios y venían y los esclavizaban, moabitas y todos esos pueblos, los filisteos y todo, y clamaban y decían: Dios, volvemos a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios, por que los dones y las promesas son irrevocables, los perdonaba, porque Dios es un Dios de amor. Ay, si usted no entiende eso, hermano, estás varado, te digo la verdad. Entonces, el Israel moderno como nación es un cumplimiento parcial de muchas profecías. Por ejemplo, Ezequiel 36 y 37, estamos en ese proceso para ellos. Han experimentado primero el ser hechos nación y después vendrá la restauración espiritual. Ahora, si el Dios de ellos los va a purificar por el fuego de la gran tribulación, ¿quién eres tú para meterte en medio de un padre que corrige? Y ellos, si un padre está corrigiendo a un hijo y le está dando unos buenos correazos y yo me meto, ay, no lo haga, mire, está siendo muy duro, es capaz de que me lleve un correazo yo también. Y eso sucede con esas iglesias que se están metiendo antes de tiempo y ellos quieren agarrar el látigo y darle a la nación de Israel. Usted no es nadie para darle a esa nación. Cállese y alabe y ore a Dios que un día los ojos se le abran y vean al que traspasaron. Pero primero tienen que ser formados como nación. Y claro, operan ahorita como una nación secular. Y sí, tiran bombas por todo lado. Y han cometido asuntos que realmente se salen de nuestra lógica. Pero, ojo, que viene ese tiempo donde serán perseguidos, donde serán desarraigados, serán llevados al desierto, sostenidos por la gran águila. Pero bueno, no me voy a meter en eso todavía, porque quiero sostener algo. Dios no ha desechado a su pueblo.
Tienen un velo, amados, tienen un velo espiritual que solo por Cristo se les quita. Segunda de Corintios capítulo 3. Ay, Señor Jesús. Pero tengo paciencia porque estoy luchando contra un espíritu de engaño impresionante. 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo está puesto sobre ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, durante el tiempo de la gran tribulación, dentro de ellos mismos se van a levantar 144,000 que serán testigos de Cristo. Los 2 testigos, 2 profetas poderosos se van a levantar para que el corazón de ellos se convierta. Esos 144,000 no son para nosotros, es para ellos. Y serán seguidores del Cordero. Y van a ser arrebatados en medio de la gran tribulación. Muchos ni saben de eso. Busca en YouTube cuando enseñé de los 144,000 para que entienda. ¿Y los 2 testigos qué? Con unción profética poderosa. Y no saldrán de Jerusalén. Ahí serán expuestos. Y también van a ser arrebatados. Entonces, eso va a ser para que abran los ojos, para que digan, este anticristo no es Cristo. ¿Dónde está el verdadero Cristo? Y esos 144,000 le van a decir, Isaías 53 nos habla del verdadero Cristo. Es el que desechamos. Pero ahora nosotros somos testigos de ese Cristo. Ay, Señor, si tuviera tiempo para hablarles más de esto. Entonces, ¿pueden ser los elegidos sin haber aceptado a Jesús como el Mesías? La respuesta es no en cuanto a la salvación y la redención. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Israel es un pueblo elegido por llamado especial en el plan de Dios. La salvación individual solo es por medio de Jesús. Ningún pacto antiguo salva sin el cumplimiento en Cristo. Por eso un día tendrán que ver a Cristo. Verán al que traspasaron. Todo ojo le verá. Y van a entender, va a descender con la iglesia. Esa iglesia recibió por nuestra ceguera. Ellos conocieron primero y mira, se libraron de la gran tribulación como la iglesia de Filadelfia. Pero el Señor nos va a unir y de ambos pueblos va a ser uno. Ay, ay, ay. Ahora, la pregunta que debo hacerme para ir aterrizando y seguimos el lunes. ¿De verdad debemos orar e interceder por Israel? La respuesta que yo te doy es sí, absolutamente. Y te voy a decir algo más. Hay bendición para el que lo hace. Y muchos, a través de todos estos argumentos y todas esas palabras que son hijos del diablo, que eso lo voy a hablar pronto, el lunes, hijos de Satanás y todo lo que se les está aplicando, dicen, no hay que orar por ellos. Pero yo te voy a decir una cosa, que si tú oras por ellos, hay una bendición. Salmo 122:6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hay prosperidad, y bueno, algunos ni siquiera creen en la prosperidad y creen que la prosperidad es una mala palabra. Pero la prosperidad en el idioma hebreo
implica que alguien va al frente tuyo abriéndote, no, en el idioma griego, alguien va al frente tuyo abriéndote camino, y en el idioma hebreo hay alguien por detrás empujándote para que seas próspero. Y parte de la llave para la prosperidad es pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Entonces no dejes que te roben esta prosperidad los señores cesacionistas y católicos. Ellos que se entiendan, ese asunto Dios un día lo va a resolver. Que hacen esto, que hacen lo otro, que hay evidencias, que esto, que lo otro, déjalos. Déjalos en la mano de papá. Papá sabe cómo corregir a los que él llama hijos. No te metas en medio. Tú solamente bendice, declara paz. ¿Por qué? Porque no es por los pecados de ellos, sino por el Señor que tiene plan con ellos. Te estás metiendo en diseño. Romanos 10:1, Pablo hablando dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Entonces, ¿qué es lo que usted debe orar, Señor? Dentro de ellos, revélate, que se unan a la iglesia que se va, que sean abiertos sus ojos. Y no ha sucedido que hay judíos que se están convirtiendo y han reconocido ya a Jesús en el presente porque alguien ha orado. Sácalos de las tinieblas, Dios. Sácalos del mundo farisaico y religioso y tráelos al conocimiento. No lo hizo Dios con la iglesia del primer siglo, que comenzó siendo una iglesia compuesta de puros judíos y luego se convirtió en una iglesia de judíos y gentiles y terminó siendo una iglesia solo de gentiles, y los judíos lo fueron haciendo aparte por estas doctrinas falsas. ¿Cuántos judíos no se ha perdido porque no tienen el anhelo del apóstol Pablo? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para que se salven. Romanos 10:1. Entonces, la iglesia no está llamada a ignorar a Israel ni a reemplazarlo, la teología del reemplazo, sino a provocarlos a celo, Romanos 11:11, y a interceder para que reconozcas al Mesías. ¿Sabe qué he estado haciendo yo últimamente? Y eso lo voy a enseñar el lunes si se conectan conmigo. Estoy orando ya por los 144,000. Porque si creemos que la iglesia ya está por irse, esos 144,000 vírgenes que van a conocer al Mesías ya deben estar vivos por algún lugar. Si usted cree que ya el anticristo existe, que yo lo creo, ya ese tipo ya vive en alguna parte, también tienen que estar vivos los 144,000. Bueno, y estoy orando por ellos, que conozcan a Jesús, que conozcan al Mesías. Amado, Jesús mismo lloró por Jerusalén, Lucas 19, del 41 al 44, porque vio lo que les venía. Jerusalén vio la destrucción en el año 70, que no quedaría piedra sobre piedra, y lloró. Amados, si Jesús lloró por su expatriación, porque fueron llevados por las naciones de la tierra, si lloró por eso, ¿no creen que ese mismo Jesús se alegrará cuando regresen y pronto lo conozcan? Él sabía que les venía juicio. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Pero si lo hubieran conocido, nunca nos hubiera saltado a nosotros. Entonces, en resumen, ¿es Israel el pueblo de Dios? Sí, pero por elección y promesa, Romanos 11, 28, 29, aunque aún no plenamente están restaurados. Están restaurados como nación física, pero no como nación que ha recibido la salvación. Pero primero tiene que venir esto físico, volver a su tierra, que se cumplan todas las profecías en cuanto a ellos,
para que luego les venga lo otro. ¿Pueden ser salvos sin Jesús? ¡No! La salvación solo es por medio de Cristo. Hechos 4:12. Pero ese mismo Cristo se les va a revelar. ¿Debemos orar por ellos? Sí. ¿Estamos llamados a interceder por su paz y salvación? Sí. Salmo 122 y Romanos 10. Entonces, cierro hoy con esto. Señor, te pido que abra los ojos del entendimiento de Israel. Quita el velo, como está escrito, para que conozcan a Jesús, así como lo dan de llamar ellos, como el Mesías prometido. Que venga sobre Jerusalén un despertar profético y que muchos hijos de Abraham según la carne se conviertan en hijos por la fe, injertados nuevamente. Como parte de tu gloriosa iglesia te lo pido ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un judío, y con esto termino hoy, se llama Amir, y Amir tiene un programa, constantemente está poniendo al día a la iglesia. Él es convertido, es un hijo de Dios, bautizado y cree en Cristo, salvo. Y decía Amir que después de el impacto que recibieron en octubre 7, que estaban teniendo una práctica pagana, eso es innegable. Tenían hasta un Buda ahí en esa celebración, todos esos muchachos judíos, y vino semejante matanza. Vinieron jovencitos judíos a hablar con la hija de Amir, del hermano Amir, y le dijeron: oye, nosotros sabemos que ustedes oran y Dios los oye. ¿No pudieran ustedes orar por nosotros porque estamos en este dolor y en esta confusión? Estamos en choque y en pánico por lo que hicieron, que metieron bebés en hornos para cocinarlos, violaron mujeres, le sacaron a las mujeres bebés del vientre. Eso fue algo horrendo. Pero nació espíritu de oración, que es lo que promete la Biblia, que por tribulación les vendría espíritu de oración. Jovencitos pidiendo oración de Amir y su familia cristiana. Amados, escúchenme esto. Si Jesucristo se les está apareciendo en persona a musulmanes, ¿no creen ustedes que se le puede aparecer en persona a judíos? Con eso los dejo. Y vamos a seguir este estudio el próximo lunes, si le interesa. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que nos ponemos en línea al diseño de la palabra. Si entraste a esta enseñanza a la mitad, te invito a que te regreses y la veas completa para que el lunes, que nos metamos más a fondo, podamos tener un seguimiento. Por lo pronto, les invito a orar por la situación que está pasando, sin tanto argumento que viene directamente de Satanás. Ora por ellos y vas a ser prosperado. Te bendigo en el nombre de Jesús.